¿Alguna vez has sentido que fuerzas invisibles intentan frenar tu vida? ¿Que hay personas a tu alrededor llenas de envidia y malas intenciones? No es una coincidencia. En la Biblia, Dios nos advierte que el mal acecha a los justos, pero también nos da la solución, su protección divina. El Salmo 140 es una oración de poder, un clamor que rompe cadenas, aleja brujerías, derrota enemigos y disipa toda oscuridad. Si sientes que necesitas la ayuda del Altísimo, quédate hasta el final, porque hoy te enseñaré cómo usar este salmo para encontrar salvación y victoria sobre toda obra del enemigo. El mundo espiritual es real, y muchos desconocen que están en una batalla invisible. Pero no tienes por qué temer. Jesús nos dio las armas para vencer, y en este video te revelaré cómo activar la protección divina en tu vida. Si alguna vez has enfrentado injusticias, ataques espirituales o has sentido que las cosas no avanzan sin razón aparente, este mensaje es para ti. No te vayas sin recibir esta revelación poderosa. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que hay personas o situaciones que intentan frenar tus bendiciones? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero orar por ti. Y si crees en el poder de Dios para cambiar vidas, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas personas ven estos videos, pero no están suscritas, y eso significa que podrían perderse enseñanzas que pueden transformar su vida. No dejes que eso te pase. Hoy te mostraré cómo el Salmo 140 puede cambiarlo todo. Esta oración ha sido usada por generaciones para obtener protección, para clamar a Dios en tiempos de guerra espiritual y para cortar toda obra del enemigo. Así que quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que vas a aprender hoy puede ser la llave para romper toda atadura y caminar bajo la luz y la protección del Señor. La oración tiene un poder inmenso. Es el puente entre el creyente y Dios, el refugio donde se encuentran consuelo, fortaleza y dirección. En el Salmo 140 se nos enseña a clamar con fervor, a pedir protección contra aquellos que buscan el mal y a confiar en la justicia divina. No se trata de una oración cualquiera, sino de un ruego profundo que nace del corazón de quien enfrenta adversidades. Jesús mismo nos enseñó que la oración es la llave para abrir las puertas del reino de los cielos. María, en su humildad, nos dejó el mayor ejemplo de entrega total a la voluntad divina. Así, cuando elevamos esta oración, debemos hacerlo con fe genuina, con la certeza de que el Señor nos escucha y actúa en favor de sus hijos. Clamar a Dios no es solo pronunciar palabras, es derramar el alma, es reconocer que sin su ayuda, estamos indefensos. Cuando el enemigo se levanta, cuando las tinieblas intentan cercarnos, la oración se convierte en nuestra primera y más poderosa arma. Como lo hizo el Papa en innumerables ocasiones a lo largo de la historia, guiando a los fieles en tiempos de persecución, también nosotros debemos aprender a recurrir a Dios en cada circunstancia. La oración basada en el Salmo 140 es un clamor de auxilio, pero también una declaración de fe. Es reconocer que solo el Señor tiene la última palabra y que ninguna fuerza del mal puede prevalecer sobre su luz. Cada palabra pronunciada en esta oración debe nacer de una convicción profunda. No es un ritual vacío ni una fórmula mágica para que los problemas desaparezcan de inmediato. Más bien, es una proclamación de esperanza, una certeza inquebrantable de que Dios nunca abandona a aquellos que le buscan con sinceridad. Jesús, en Getsemaní, nos enseñó la importancia de orar sin cesar, incluso cuando el sufrimiento parece insoportable. Así también, nosotros debemos aferrarnos a la oración, especialmente cuando enfrentamos adversidad, envidias, traiciones o ataques espirituales. Por eso, al hacer esta oración, es importante hacerlo con el corazón abierto. No basta con recitar las palabras del Salmo, es necesario apropiarse de su significado, sentir cada verso como una verdad que cobra vida en nuestra existencia. Hijo o hija de Dios, al elevar esta plegaria, imagina que el Señor te cubre con su manto protector, que María intercede por ti y que Jesús está a tu lado, fortaleciendo tu espíritu. Esta oración no solo busca protección, sino también salvación, pues quien se refugia en el Altísimo no será derrotado por el mal. Al terminar esta oración,
Es importante mantener la actitud de confianza. No hay súplica que pase desapercibida ante los ojos del Señor. Dios no solo escucha, sino que actúa, transforma, libera. Quien ora con fe encuentra la paz que el mundo no puede dar. Y así como los grandes hombres y mujeres de la Biblia clamaron y fueron respondidos, tú también puedes recibir el favor divino. La oración basada en el Salmo 140 es un arma poderosa, una declaración de victoria sobre el mal. No dudes en hacerla con frecuencia, en incorporarla a tu vida, en compartirla con quienes también necesitan la ayuda del Señor. El mundo está lleno de desafíos, y muchas veces nos enfrentamos a personas que actúan con maldad, guiadas por la envidia, la mentira y la injusticia. En el Salmo 140, el salmista clama, líbrame, oh Señor, del hombre malo, guárdame del hombre violento. Salmo 140, 1. Esta súplica refleja la realidad de muchos que sufren ataques, ya sea físicos, emocionales o espirituales. No es casualidad que Dios nos llame a buscar su protección, pues solo en Él encontramos refugio seguro contra aquellos que traman el mal en las sombras. La maldad existe, y Jesús mismo nos advirtió sobre aquellos que buscan destruir, pero también nos aseguró que en Él encontramos victoria. El hombre malo no es solo aquel que hace daño con sus manos, sino también el que maquina en su corazón la ruina de los demás. Envidias, chismes, traiciones y manipulaciones son armas que el enemigo usa para intentar debilitar a los hijos de Dios. Pero, ¿acaso la fe no es más fuerte? María, Madre de Jesús, enfrentó persecuciones, calumnias y rechazos, pero nunca perdió la confianza en el plan divino. De la misma manera, cada creyente debe aprender a entregarse al cuidado del Altísimo, sabiendo que ni una sola lágrima pasa desapercibida ante su mirada. El enemigo quiere sembrar miedo, pero el Papa nos ha recordado muchas veces que la fe es más fuerte que el temor. Cuando clamamos al Señor diciendo, líbrame, oh Dios, del hombre malo, no solo estamos pidiendo protección, sino declarando nuestra total dependencia de Él. No necesitamos tomar venganza por nuestras propias manos, porque Dios es el justo juez. La maldad de los impíos puede prosperar por un tiempo, pero su destino está escrito, el malvado caerá en sus propias redes. Salmo 140, 9. Es importante recordar que nuestra lucha no es solo contra personas, sino contra fuerzas espirituales que buscan apartarnos de la verdad. Efesios 6:12. Por eso, la oración debe ser constante. Un hijo de Dios jamás debe subestimar el poder de una oración ferviente. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos, pero también a ser sabios como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. No significa que debamos exponernos al mal innecesariamente, sino que debemos confiar en la guía del Espíritu Santo para discernir cuándo alejarnos y cuándo permanecer firmes. Quien busca hacer el mal jamás podrá contra aquellos que están bajo el amparo del Altísimo. Dios es nuestra fortaleza, y en su nombre podemos vencer cualquier ataque. Así como David clamó en el Salmo 140, también nosotros debemos elevar nuestras voces, pidiendo que el Señor nos libre de toda trampa del enemigo. No estamos solos en esta batalla, Jesús pelea por nosotros, María intercede y la fe nos sostiene. Que cada oración que salga de nuestros labios sea una declaración de victoria, confiando en que el Señor nos guardará de todo mal y nos conducirá hacia su salvación. En un mundo donde la injusticia parece prevalecer, donde los malvados prosperan y los inocentes sufren, surge una pregunta inevitable: ¿dónde está la justicia de Dios? El Salmo 140 nos recuerda que el Señor no es indiferente al clamor de sus hijos. Aunque a veces parezca que los impíos tienen ventaja, la Escritura es clara: el Señor hace justicia a los oprimidos. Salmo 103, 6. Su justicia no es como la de los hombres, limitada e imperfecta. Su juicio es absoluto, infalible y siempre llega en el momento preciso. Es natural sentir indignación cuando vemos el mal triunfar. Jesús mismo enfrentó la traición, la calumnia y la injusticia de los hombres, pero nunca dudó en el juicio de su Padre. Como hijos de Dios, debemos recordar que su justicia es perfecta.
No significa que el castigo sea inmediato ni que siempre veamos el resultado con nuestros propios ojos, pero la promesa de que Él defenderá a los suyos se cumple sin excepción. María, al contemplar el sufrimiento de su hijo en la cruz, podría haber sentido que la maldad había ganado. Pero 3 días después, la victoria del Señor se manifestó en la resurrección, cuando enfrentamos injusticias en nuestra vida, calumnias, traiciones, perjuicios. Debemos resistir la tentación de tomar venganza con nuestras propias manos. El Papa nos recuerda que la venganza es un camino sin retorno, pero la fe nos lleva a la verdadera justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Romanos 12:19. No significa que debamos ser pasivos ante la maldad, sino que debemos confiar en que Dios se encargará de lo que nosotros no podemos resolver. Cuando alguien obra con maldad contra un hijo de Dios, está cavando su propia caída. La justicia de Dios no solo castiga al impío, sino que también exalta al justo. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el Señor levantó a aquellos que fueron oprimidos. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, terminó gobernando Egipto. Daniel, lanzado a la fosa de los leones, salió ileso porque el juicio de Dios estaba sobre él. Si sientes que la injusticia te rodea, no pierdas la esperanza. La historia no ha terminado, Dios aún está escribiendo tu victoria, confiar en la justicia divina requiere paciencia y fe. No siempre veremos la caída de los malvados de inmediato, pero podemos estar seguros de que el Señor obra en favor de sus hijos. La salvación y la recompensa de los justos están aseguradas. Cada oración, cada acto de fe y cada lágrima que hemos derramado están registradas en los cielos, y el día llegará en que Dios responderá de manera gloriosa. Hasta entonces, debemos mantenernos firmes, sabiendo que su justicia nunca falla. Hay momentos en la vida en los que el alma grita en desesperación, momentos en los que sentimos que las fuerzas nos abandonan y que la oscuridad nos rodea. Es en esos instantes cuando el verdadero hijo o hija de Dios eleva su clamor al cielo, buscando la intervención divina. El Salmo 140 no es solo una súplica, es un grito del corazón que reconoce que sin el auxilio del Señor no hay escape posible. Clamar a Dios no es una señal de debilidad, sino un acto de fe profunda. Es reconocer que Él es el único capaz de traer salvación en medio de la tormenta. A lo largo de la Biblia, vemos cómo los siervos de Dios clamaron en momentos de angustia, y el Señor nunca los desamparó. Cuando Pedro comenzó a hundirse en el mar, su clamor fue inmediato: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Y Jesús, con su infinita misericordia, extendió la mano y lo sostuvo. Así también, cuando nos sentimos ahogados por problemas, ataques del enemigo o situaciones sin salida, debemos levantar nuestra voz con la certeza de que Dios responderá. No hay oración que quede sin respuesta, ni súplica que sea ignorada por nuestro Padre Celestial. A veces, el enemigo susurra al oído que el clamor no tiene sentido, que Dios no escucha o que la respuesta nunca llegará. Pero la fe nos enseña lo contrario. María, cuando en las bodas de Caná pidió a Jesús que interviniera, recibió más de lo que esperaba, el primer milagro de su ministerio. El clamor no solo mueve el cielo, sino que activa lo imposible. Si los patriarcas de la fe clamaron y fueron escuchados, ¿por qué nosotros no lo seríamos? Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3, nos dice el Señor, el clamor debe ser constante, no solo en momentos de crisis. Un hijo de Dios no espera a estar en peligro para comunicarse con su Padre. El Papa nos ha recordado que la oración no es un recurso de emergencia, sino un estilo de vida. Quien clama con frecuencia desarrolla una relación más profunda con el Señor, aprende a reconocer su voz y se mantiene firme cuando llegan las pruebas. Jesús clamaba constantemente, se apartaba para orar, buscaba la intimidad con su Padre. Si el propio Hijo de Dios consideraba la oración una prioridad, cuanto más nosotros, no importa cuán grande sea el problema ni cuán fuerte sea la tormenta. Cuando un Hijo de Dios clama con fe, el cielo se mueve, los ángeles son enviados en su ayuda y el enemigo es derrotado.
La clave está en no rendirse. Muchas veces la respuesta de Dios tarda porque está preparando algo mejor de lo que imaginamos. Pero su intervención es segura, su mano nunca llega tarde. Si hoy necesitas que el Señor actúe en tu vida, no dudes en elevar tu voz y confiar en que Él, en su perfecta voluntad, traerá salvación y restauración desde tiempos antiguos. El corazón de Dios ha estado inclinado hacia los humildes, los oprimidos y los que sufren. El Salmo 140 nos recuerda que el Señor no cierra sus ojos ante la injusticia ni ignora el clamor de los que padecen necesidad. En un mundo donde la riqueza y el poder parecen dominar, donde los pobres son olvidados y los indefensos son explotados, la promesa de Dios es clara: Él es el defensor de los débiles, el amparo de los que no tienen voz. Porque el Señor oye a los necesitados y no desprecia a sus prisioneros. Salmo 69 horas y 33 minutos. La historia bíblica está llena de ejemplos de cómo el Señor se levanta en favor de los desamparados. Jesús, durante su ministerio terrenal, no se rodeó de los ricos ni de los poderosos, sino que caminó entre los pobres, los enfermos, los rechazados por la sociedad. María, en su cántico, proclamó que Dios derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Lucas 1:52. El Papa ha enfatizado muchas veces que la verdadera grandeza no está en la acumulación de riquezas, sino en compartir con los que tienen menos, en vivir el Evangelio con generosidad y amor. El sistema del mundo favorece a los que tienen influencia, pero el reino de Dios opera de manera diferente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en la fe, en la comunión con Dios, en la certeza de que Él provee y sostiene a sus hijos. Muchas veces, los justos enfrentan pruebas, pero el Señor no los deja caer. En el momento exacto, su justicia se manifiesta y recompensa a los que han confiado en Él. No significa que los hijos de Dios nunca enfrentarán dificultades económicas o injusticias. Al contrario, muchas veces serán probados para fortalecer su fe. Pero cada oración, cada acto de confianza en el Señor, es registrado en el cielo. Los impíos pueden enriquecerse a costa de la maldad, pero su caída está asegurada. Porque el Señor juzgará a su pueblo y tendrá misericordia de sus siervos. Salmo 135, 14. La verdadera justicia no es la de los hombres, sino la que proviene del Altísimo, quien tarde o temprano pone todas las cosas en su debido lugar. Si hoy te encuentras en necesidad, si sientes que las injusticias del mundo te aplastan, recuerda que Dios es tu defensor. Jesús no te ha olvidado, María intercede por ti y el cielo está de tu lado. La fe es la mayor riqueza que puedes poseer, y la justicia de Dios nunca falla. Tarde o temprano, su mano poderosa se manifestará en tu vida, trayendo salvación, restauración y recompensa. No pierdas la esperanza, porque el Señor nunca deja sin respuesta el clamor de los que confían en Él. Cuando las tormentas de la vida arrecian y todo parece tambalearse, hay un refugio seguro que nunca falla: Dios. El Salmo 140 es una declaración de que, sin importar cuán feroz sea el enemigo, el Señor sigue siendo la roca inamovible, el escudo protector y el refugio seguro para quienes confían en Él. No se trata de una esperanza vacía ni de un consuelo temporal, sino de una certeza absoluta. Jesús nos enseñó que quien edifica su vida sobre la roca de la fe jamás será derribado, aunque vengan vientos fuertes y lluvias torrenciales. Mateo 7, 24-25. Muchas veces, buscamos apoyo en cosas o personas que, aunque bien intencionadas, no pueden darnos la seguridad que solo Dios ofrece. Nos refugiamos en el dinero, en relaciones, en posiciones de poder, en nuestra propia inteligencia, pero cuando llegan las pruebas más duras, ninguna de estas cosas puede sostenernos. María, al recibir la noticia de que sería la madre del Salvador, no puso su confianza en el mundo, sino en la promesa divina. Su fe inquebrantable la sostuvo en momentos de incertidumbre y dolor, enseñándonos que el único refugio verdadero es el Señor. El Papa ha hablado en muchas ocasiones sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos difíciles.
No significa que no sintamos miedo o preocupación, sino que aprendemos a entregarle nuestras cargas al Señor con la certeza de que Él tiene el control. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Esta confianza no es ciega, sino basada en la fidelidad comprobada de Dios, quien nunca ha fallado a sus hijos. Cuando el enemigo se levanta, la tentación es reaccionar con desesperación o buscar soluciones humanas. Pero el creyente que ha aprendido a refugiarse en Dios responde de manera diferente. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad, cae de rodillas en oración. En vez de perder la paz, abre la Biblia y se fortalece con sus promesas. La fe es un músculo que se fortalece en la adversidad, y cuanto más aprendemos a refugiarnos en Jesús, más firmes nos mantenemos ante las tormentas de la vida. El enemigo intentará susurrar dudas, hacerte creer que estás solo, que no hay salida. Pero la verdad es que el Señor nunca abandona a quienes le buscan. Su protección no siempre significa la ausencia de pruebas, pero sí la certeza de que en medio de ellas, su mano está obrando. La confianza en Dios no es una opción, sino un estilo de vida. Es vivir con la seguridad de que, pase lo que pase, Jesús es nuestro escudo, María intercede por nosotros, y la salvación es nuestra herencia en Él. La batalla espiritual es una realidad que no podemos ignorar. Desde el principio, el mal ha intentado extender sus sombras sobre la humanidad, buscando apartarnos de Dios, sembrando miedo, confusión y desesperanza. Pero el Salmo 140 es un clamor ardiente que declara que la luz de Jesús siempre vencerá a las tinieblas. Tú, oh Señor, eres mi Dios, escucha la voz de mis súplicas. Salmo 140, 6. Estas palabras nos enseñan que el creyente no está indefenso, que hay un poder celestial disponible para aquellos que confían en el Señor y le buscan con todo el corazón. Las acechanzas del enemigo pueden manifestarse de muchas formas: ataques espirituales, opresión, envidia, malas influencias, pensamientos negativos que intentan debilitar nuestra fe. Pero Dios nunca deja a sus hijos sin protección. María, al recibir la misión de ser la madre del Salvador, enfrentó obstáculos y peligros, pero la luz del Altísimo la cubrió en todo momento. Así también, cuando sentimos que la oscuridad nos rodea, debemos levantar nuestra voz en oración y pedir que la presencia del Señor nos envuelva con su luz. El Papa ha hablado muchas veces sobre la importancia de la oración y los sacramentos como defensa contra el mal. No es suficiente creer en Dios, hay que vivir una vida de oración constante, invocando su protección diariamente. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Estas palabras deben ser nuestra fortaleza. La oscuridad solo tiene poder cuando el creyente le da espacio, cuando permite que el miedo, la duda o la desesperanza ocupen su corazón. Pero un hijo de Dios que ora, que proclama su nombre, que se cubre con la sangre de Jesús, es invulnerable a las trampas del enemigo. No podemos subestimar la importancia de pedir protección diariamente. Antes de salir de casa, antes de tomar una decisión importante, antes de enfrentar un desafío, la oración debe ser nuestra primera respuesta. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir: líbranos del mal, Mateo 6:13. No porque debamos temer, sino porque somos conscientes de que la batalla espiritual es real y necesitamos la cobertura del Señor. Quien ora con fe y camina en obediencia puede estar seguro de que el enemigo no tiene poder sobre su vida. La luz de Dios es más poderosa que cualquier sombra. No importa cuán fuerte sea el ataque, cuántas acechanzas enfrentes, el Señor sigue siendo el mismo Dios que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro, que venció la muerte en la cruz. En su nombre hay salvación, en su presencia hay libertad, en su amor encontramos la victoria. Que cada oración que hagamos sea un escudo que nos cubra, que cada clamor sea una espada contra el mal. Porque en Jesús, en su luz y en su verdad, la oscuridad no tiene lugar. La vida cristiana no es solo recibir las bendiciones de Dios, sino también caminar en fidelidad y compromiso con Él. El Salmo 140 nos enseña a clamar por su protección, pero también a vivir con fe, confiando en su justicia y actuando conforme a su voluntad.
No basta con pedir ayuda en tiempos difíciles si no estamos dispuestos a permanecer en su camino en todo momento. Jesús nos dejó un ejemplo claro, su vida fue un acto de entrega total al Padre, sin reservas, sin dudas. Él nos enseñó que la fe verdadera no es solo creer cuando todo va bien, sino seguir confiando incluso en medio de la prueba. El compromiso con Dios no es una carga, sino un privilegio. Ser llamados sus hijos es la mayor honra que podemos recibir. María, desde el momento en que dijo hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38, asumió un compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. No puso condiciones, no buscó su propio beneficio, simplemente confió. Esa es la fe que el Señor busca en nosotros, una fe firme, inquebrantable, que no dependa de las circunstancias, sino del amor profundo que sentimos por Él. Muchos buscan a Dios solo cuando tienen problemas, pero se olvidan de Él cuando todo está bien. Sin embargo, la fe genuina se demuestra en la constancia. Como lo ha dicho el Papa en muchas ocasiones, ser cristiano no es una identidad de conveniencia, sino una vocación de vida. El justo vivirá por la fe, Romanos 1:17. No significa que nunca fallaremos, sino que nuestra confianza en Dios será mayor que nuestras debilidades. Cuando el enemigo intente sembrar dudas, recordaremos que nuestra esperanza está en el Señor y que nuestra fe es la llave que nos lleva a la salvación. La fe sin obras es muerta, Santiago 2:17. No podemos decir que confiamos en Dios si nuestras acciones no reflejan esa confianza. Un verdadero hijo o hija de Dios actúa con amor, con justicia, con misericordia. No basta con rezar y esperar que todo cambie por sí solo, debemos poner nuestra fe en acción, vivir con propósito, ayudar a los necesitados, perdonar a quienes nos han herido y compartir el mensaje de Jesús con el mundo. La fe es un fuego que debe arder constantemente, iluminando nuestra vida y la de los demás. El compromiso con Dios es una decisión diaria. Cada mañana, debemos renovar nuestra entrega, reafirmar nuestra confianza en su poder, en su amor y en su justicia. Cuando vivimos de esta manera, no solo experimentamos su paz, sino que también inspiramos a otros a acercarse a Él. La fe que mueve montañas no es una fe pasiva, sino una fe activa, valiente, dispuesta a seguir a Jesús sin importar las circunstancias. Y cuando llega la prueba, cuando el enemigo intenta hacernos dudar, podemos decir con certeza, yo sé en quién he creído, 2 Timoteo 1:12. En Dios, en su verdad, en su salvación, hemos visto cómo el Salmo 140 es una poderosa arma espiritual para enfrentar a los enemigos, alejar el mal y mantenernos bajo la protección de Dios. Pero ahora quiero preguntarte, ¿en qué área de tu vida necesitas la intervención del Señor? ¿Sientes que hay ataques espirituales, envidias o bloqueos en tu camino? Déjame tu comentario, porque quiero orar por ti y juntos vamos a declarar la victoria en el nombre de Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos enseñanzas transformadoras que fortalecen la fe y revelan el poder de Dios. No dejes que el enemigo te impida recibir estas bendiciones. Suscríbete ahora y comparte este video con alguien que necesite esta palabra, y antes de irte, te recomiendo que veas el próximo video que aparecerá en pantalla. Allí descubrirás otra revelación clave que puede cambiar tu vida espiritual. Dios tiene más para ti, y quiero que sigas recibiendo su dirección y protección. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te guarde. Paz y bendiciones.